Bien. ¿Qué es más violento? ¿Esto? ¿O esto? Frente a la comisaría, los policías aparentemente quisieron ir a hacer justicia por mano propia, ni siquiera... ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? ¿Por qué es tomado como violencia el accionar de las personas y no las políticas públicas tomadas por los representantes en el poder? ¿Qué es más violento? El accionar de las personas al estar cansadas de tanta represión, de tantos años de esclavitud, humillación, la discriminación, los asesinatos, el desprecio, la burla, la deshumanización, o romper propiedad pública y privada. Cuando hablamos de terrorismo, ¿qué nos imaginamos? ¿Un grupo de encapuchados, encapuchadas, encapuchades? ¿O el terrorismo de Estado que en Latinoamérica ha sido muy marcado en las últimas décadas y hasta el día de hoy hay repercusiones en la manera económica y política de organizar la sociedad? Racismo, discriminación, machismo, xenofobia hay en todo el mundo y lo único que tienen en común es la violencia. Pero la violencia, ¿de dónde viene? Se podría decir que proviene del odio, pero el odio, ¿cómo es que se gesta? ¿Cómo es que un ser humano puede llegar a sentir odio por su camarada de raza? ¿De dónde viene el odio? De la ignorancia. Y la ignorancia genera miedo. El miedo a que alguien de afuera se robe lo que vos tanto intentaste construir. El miedo a que otra persona con menos recursos pueda llegar a tener la posibilidad de tener una mejor calidad de vida que puede llegar a parecerse a la tuya. Y a vos te da miedo de que un paraguayo, un senegalés o una mujer trans esté en el mismo barrio que vos. Basura. El miedo también genera, a través del terrorismo de Estado, que se voten y que se elijan personas que están alimentando ese miedo y que justifican el uso de la violencia contra otras personas que no sean varones heterosis blancos de clase media. ¡Yo no quiero mantener vagos! ¡Con mis impuestos! ¡Me quieren laburar! Entonces, si esto es tremendamente violento, lleno de odio y miedo a la otredad, ¿por qué la acción directa de las personas es tomada como violenta, pero el accionar del Estado no, o tal vez no tanto? ¿Qué es la acción directa? En sí podría definirse como la acción de las masas, la acción de las personas organizadas que no dan más. Puede ser el uso de la huelga, el uso del sabotaje, el boicot, la resistencia pasiva, la desobediencia civil. En sí es una forma de emancipación social. No sí o sí en esa categoría entra la violencia física, ni tampoco tiene que ver con la propaganda por el hecho. Tal vez las ejemplificaciones más actuales sobre la acción directa en el mundo se puede ver en los casos de Chile, el último caso de Estados Unidos, la resistencia del pueblo Cuom en el Chaco y la resistencia de las y les feministas en toda América Latina. Obviamente que los medios de comunicación no van a tratar estos temas y esta forma de resistencia como un derecho, si es que existen los derechos, de las personas a la resistencia, a la manifestación, al pedir que se respete sus vidas. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Por ejemplo, en Chile, la existencia de la primera línea que se ocupa de mantener, proteger a las personas dentro de la manifestación, como también en este caso de cuarentena y COVID-19, a mantener los subtes, a limpiar los espacios públicos, ya que también en una acción de, podría llamarse terrorismo de Estado, por parte del gobierno de Piñera, de no pedir cuarentena obligatoria o de al menos no poner los suministros necesarios. Pero bueno, por favor, lávate las manitos, quédate en casa, come verdura. En Estados Unidos, con el levantamiento del pueblo y la lucha insaciable contra el racismo, más específicamente ante el pueblo afrodescendiente o afroamericano, aunque América es todo el continente, no viene de una situación de hace pocos años, sino que viene a partir de manifestaciones tanto pacíficas, en espacios públicos, en acciones directas, en manifestaciones artísticas, etc. Como lo es así, por ejemplo, el caso del feminismo
y la lucha contra la violencia de género, o el caso del pueblo Cuom. La violencia extrema hacia los pueblos originarios no es algo nuevo. 1492 han sido negados por la salud pública, han sido negados a una vivienda digna, han sido negados a derechos humanos básicos. No es algo nuevo. Entonces, ¿qué es más violento? ¿Y por qué el uso de la acción directa, el uso de, llamémoslo, violencia por parte de las personas que estamos hartas? Está tan mal visto, pero no está mal visto la erradicación de todo un pueblo, la utilización de la represión policial en casos injustificados, los femicidios por parte de chongos y por parte de gente que está en el poder o hijos de gente que está en el poder. Osvaldo Bayer, el gran pensador del anarquismo, era una persona que no estaba realmente de acuerdo con el uso de la violencia, siendo que teorizó sobre el uso de la acción directa, sobre el uso de la violencia, pero en algo estaba de acuerdo. Cuando las personas estamos cansadas, lo último que nos queda es la utilización de la violencia para hacernos escuchar. La ira puede ser energía, y al menos mientras la mayoría estamos intentando cambiar un poco este mundo, que lo hagamos organizados, con desobediencia civil si es que la obediencia requiere matar, desaparecer, abusar, violar, que la violencia se convierta en autodefensa del pueblo y que el camino se levante con nosotros.